Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 583 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a hablar con nuestro Padre Celestial antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Dios soberano, amoroso Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Padre. Gracias por nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú no desamparas la obra de tus manos, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú cumplirás tu propósito en cada una de nosotras, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque nos tienes presentes, Señor, en tu mente. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, Señor, que tienes planes para nuestra vida, oh Dios. Y gracias sobre todo porque los vas a cumplir, Señor. Te amamos, mi Dios amado. Te pedimos que nos hables en esta mañana, necesitamos escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Jueces, capítulo 11. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro de Jueces, en este capítulo 11, que por cierto lo terminamos hoy estudiando los versos 29 al 40. Jueces, capítulo 11, versos 29 al 40. Dice la palabra del Señor así. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: Ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: hay varias lecciones importantes que aprender en el voto de Jefté. Número 1. Puede haber vestigios de desconfianza y duda aún en los corazones de creyentes verdaderos y grandes. Número 2. Nuestros votos a Dios no deben ser la compra del favor que deseamos, sino para expresarle nuestra gratitud. Número 3. Debemos estar bien despiertos al hacer un voto, para no enredarnos. Número 4. Debemos cumplir lo que hayamos empeñado como voto solemne a Dios, si es posible y legal, aunque nos sea difícil y triste. Y número 5. Corresponde bien que los hijos obediente y alegremente se sometan en el Señor a sus padres. Duro es decir que lo hizo Jefté para cumplir su voto. Duro es decir lo que hizo Jefté para cumplir su voto, pero se piensa que no ofrendó a su hija en holocausto. Tal sacrificio hubiera sido una abominación para el Señor. Se supone que la obligó a permanecer soltera y apartada de su familia. Acerca de
y otros pasajes de la historia sagrada en que hombres doctos están divididos e inseguros, no tenemos que confundirnos. Lo que es necesario para nuestra salvación está suficientemente claro, gracias a Dios. Si el lector recuerda la promesa de Cristo referida a la doctrina del Espíritu Santo y se pone bajo este Maestro Celestial, el Espíritu Santo le guiará a toda la verdad en cada pasaje, en la medida que sea necesario entenderlo. Fin de la cita. Mujeres hermosas, ayer nos quedamos en que Jefté mandó por segunda vez mensajeros al rey de los amonitas para contarle la historia y así hacerlo entrar en razón, pero vimos que el rey de Amón no quiso entender, y es por eso que en el verso 29 dice que el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Como el rey de Amón no quiso retractarse de sus deseos de pelear contra Israel, pues Dios envía su Santo Espíritu sobre Jefté, sobre Galaad y sobre Manasés. Sobre Jefté, pues para que dirigiera bien a su pueblo, ¿verdad? En Galaad y Manasés para que apoyaran a Jefté y no tuvieran miedo. Pero dice al final del verso 29 que también el Espíritu Santo pasó a los hijos de Amón. ¿Cómo así, mujeres hermosas? ¿Por qué a los hijos de Amón? Bueno, muy probablemente para que no desistieran de pelear, ya que habían decidido pelear. El Señor ha de haber dicho, bueno, ¿verdad? Pues aquí va mi Espíritu Santo para que ustedes no desistan de pelear, pero también a la vez para vencerlos, ¿verdad? Dios ha de haber dicho, no quieren entender, no quieren escuchar razones, bueno, pues ahora yo voy a poner mi Espíritu Santo en ustedes, ¿verdad? Y van a continuar y van a ver cómo los voy a exterminar, ¿verdad? Y dice el verso 30 que Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a recibirme cuando regrese victorioso, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Wow, mujeres hermosas, decimos en México, al mejor cazador se le va la liebre. Mujeres hermosas, ¿qué estaba pensando Jefté al hacer este voto? Antes de hacer el voto tenía que haber pensado Jefté, ¿verdad? Pero aquí vemos que, bueno, aunque Jefté era muy sabio, ¿verdad? Aquí se le fueron los pies, decimos en México, ¿verdad? Ahora sí que hizo una promesa sin pensar. Ahí no mostró sabiduría en esa promesa que hizo Jefté, ¿verdad? Mujeres hermosas, Jefté es la prueba de que ser sabio no significa que se es perfecto, ¿verdad? Aún una persona muy sabia puede cometer errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nadie más es perfecto, mujeres hermosas. Puede haber gente muy, muy sabia, pero aún así cometer errores graves, ¿verdad? Y aquí vemos a Jefté ser uno de ellos, ¿verdad? Mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Eclesiastés, capítulo 5. Vamos a leer los versos del 2 al 7. Eclesiastés capítulo 5 versos del 2 al 7. Dice la palabra del Señor así. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amén. Aquí nos está diciendo el Señor, mujeres hermosas, que si prometemos, tenemos que cumplir, ¿verdad? Jefté tenía bien claro que si prometía algo al Señor, tenía que cumplirlo. Su error fue prometer sin pensar. O en su mente, ¿verdad? Estaba el sacrificar a alguien de sus siervos. Él, al hacer esa promesa, era seguro que pensó que cualquiera saldría a su encuentro, menos su hija, ¿verdad? Él nunca se imaginó que su hija iba a salir a recibirlo. Y resulta que sí, fue su hija la primera o tal vez la única, ¿verdad?, en salir a recibirlo.
Dice la Sagrada Escritura que era su única hija, mujeres hermosas. ¿Ustedes se imaginan su dolor? Y el dolor de ambos, ¿verdad? Porque también su hija sufrió, ¿verdad? De saber que iba a morir y sobre todo virgen, ¿verdad? Porque tal parece que ya estaba en edad de casarse, pero pues era para ella un sufrimiento el saber que iba a morir y no se había casado, no había tenido relaciones, ¿verdad? Vamos a leer, mujeres hermosas, nuevamente los versos 34 al 36 de Jueces 11. Dice la palabra del Señor así: Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: Ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Amén. Mujeres hermosas, la hija de Jefté era muy íntegra, sabia y valiente, ¿verdad? Ella era la viva estampa de su padre, decimos en México. O también en México decimos de tal palo, tal astilla, ¿verdad? La hija era como el papá. Ella conocía la integridad de su padre y sabía que su padre no se iba a retractar de su promesa. Por eso es que ella valientemente le dice: si le hiciste una promesa a Dios, cúmplela, pues Dios te ha dado la victoria sobre tus enemigos los amonitas. Solamente le dice en el verso 37: concédeme ir por 2 meses a llorar a los montes mi virginidad junto con mis amigas. Y dice el verso 38 que sí, su padre le concede ir a llorar a los montes por 2 meses. Y dice el verso 39 que pasados los 2 meses volvió a su padre para que la ofreciera en holocausto, ¿verdad? Muchos piensan, como dice Matthew Henry, que porque al final del verso 39 dice: y ella nunca conoció varón, significa que su padre no la mató, sino que la obligó a quedarse soltera el resto de su vida. Pero el verso 40 dice, vamos a leerlo nuevamente, mujeres hermosas, dice: y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. Aquí hay una palabra en este versículo, mujeres hermosas, que es clave, que nos deja ver que sí la ofreció en holocausto, la palabra endechar. Si ustedes buscan el significado de esa palabra, significa llorar y honrar la memoria de los difuntos. ¿Qué significa eso, mujeres hermosas? Que Jefté sí la ofreció en holocausto. La frase de y ella nunca conoció varón significa que ella sí hizo lo que le dijo a su padre que iba a hacer, ¿verdad? Ella solamente se fue 2 meses a llorar a los montes porque nunca se casó, ¿verdad? O sea, ya no le dio tiempo de casarse, ¿verdad? Y es por eso que dice ella nunca conoció varón, porque ese tiempo que vivió no conoció varón, ¿verdad? Ahora, ¿se agradó Dios, mujeres hermosas, de ese holocausto? No, por supuesto que no, mujeres hermosas. Dios jamás ha pedido a nadie holocaustos humanos. Amén. El único caso en donde Dios pidió eso fue a Abraham, pero era solamente para probar su fe y obviamente sabemos que no permitió que Abraham matara a su hijo Isaac, ¿verdad? Solamente quería ver la fe de Abraham, ¿verdad? De ahí en fuera, mujeres hermosas, jamás ni nunca Dios ha pedido holocaustos humanos ni los va a pedir jamás. Amén. Es por eso que no cabe en la mente de alguien, pero bueno, en la mente de Jefté sí cupo, ¿verdad? El pensar que eso le iba a agradar a Dios, pero a Dios no le agradó eso, mujeres hermosas, lo que él hizo, ¿verdad? Yo creo que si Jefté se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado porque estaba pensando en sacrificar otra vida, ¿verdad? Y Dios jamás ha pedido eso, ¿verdad? Por eso, como dice Matthew Henry, mujeres hermosas, tenemos que estar bien despiertas, ¿verdad? Bien despiertos para hacer una promesa al Señor, ¿verdad? Y que cuando le prometamos algo al Señor, pues tiene que ser una promesa que sea agradable al Señor, ¿verdad? Y que muestre nuestro agradecimiento y que no sea para comprar su favor, ¿verdad? Porque muchas veces le ofrecemos al Señor a cambio de que Él nos dé algo, ¿verdad? Pero nuestras promesas siempre deben de ser
en agradecimiento al Señor por lo que ya hizo por nosotros, mujeres hermosas. ¿Qué cosa mayor podemos tener aparte de la salvación que ya nos dio por medio de su Hijo Jesucristo? Por lo que ya Cristo hizo en la cruz por nosotros, es por eso que nosotros debemos darle al Señor, ¿verdad? En gratitud, no para ganarnos su favor, ¿verdad? No para obtener lo que queremos, mujeres hermosas. Amén. Así que, mujeres hermosas, tenemos que pensar bien antes de prometerle algo al Señor, ¿verdad? O antes de prometer cualquier cosa a quien sea, ¿verdad? Si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el Salmo 15, mujeres hermosas. Lo vamos a leer todo, está bien chiquito. Dice el Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia de parecer. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Con el Señor, mujeres hermosas, dice esta palabra, que morará aquel que aun jurando en daño propio, no por eso cambia de parecer, ¿verdad? O sea, si prometemos, aunque sea algo que nos va a dañar, mujeres hermosas, debemos cumplirlo, ¿verdad? Ahora, pongamos atención, mujeres hermosas. Dice en daño propio, no dice en daño ajeno. Jefté sufrió, sí, ¿verdad? Pero más sufrió su hija, mujeres hermosas. No podemos prometer y cumplir aunque otros sufran, ¿verdad? Si nuestra promesa afecta a otros, mujeres hermosas, entonces no es una buena promesa, ¿verdad? Si es una promesa que solamente nos afecta a nosotros, ¿verdad? Entonces es una buena promesa, pero si va a afectar a otros, no es una buena promesa, mujeres hermosas. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí pues sería de orar, ¿verdad? Hablar al Señor y decirle: Señor, mira, yo te quiero prometer esto, pero muéstrame si es tu voluntad, ¿verdad? Hablar con el Señor aún de esas cosas que le queremos prometer, para no prometer y comprometernos, ¿verdad? Erróneamente, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos, mujeres hermosas. Ay, y más las mujeres tenemos que tener mucho cuidado, porque las mujeres hablamos mucho. Así que Dios tenga misericordia y nos ayude a ser sabias, para pensar antes de hablar, para pensar antes de prometer, porque si prometemos tenemos que cumplir, mujeres hermosas. Por eso dice su palabra: es mejor no prometer que prometer y no cumplir, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amadísimo Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Oh Dios eterno, Padre, en esta mañana te rogamos que permitas, oh Señor, que tu santa palabra, mi Dios amado, nos haga diligentes, Padre. Señor, permite que tu santa palabra nos haga mujeres sabias, prudentes, para que piensemos, Señor, antes de hablar, para que piensemos, Señor, antes de prometer, y para que cumplamos, mi Dios amado, las promesas que te hagamos a ti o que hagamos a otros, mi Dios amado. Señor, dice tu palabra, Padre, que nosotros llevamos tu imagen. Así que cuando hacemos una promesa a otra persona, también tenemos que cumplirla, Señor. Padre Dios amado, te pedimos que por favor nos ayudes a ser íntegras. Señor, que nuestros hijos puedan ver, Señor, nuestra integridad y quieran seguir nuestro ejemplo, mi Dios eterno. Señor, ayúdanos a ser íntegras, Padre. Señor, ayúdanos a ser mujeres valientes, esforzadas, disciplinadas. Permite, Señor, que podamos ser un buen ejemplo para otros, Señor, para que tu nombre, oh Dios, sea exaltado y sea glorificado, sea alabado, Señor, por los siglos de los siglos, mi Dios eterno. Padre, ese es nuestro deseo, Señor. Si es tu voluntad, ayúdanos a cumplirlo, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor, y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.